Imagina esto. Eres escultor y te llega un encargo. Tienes que retratar a un abogado de Madrid. Bueno, hasta ahí, normal. Pero entonces te dicen cómo se llama. José María Goya. Y claro, salta a la chispa. ¿Tendrá algo que ver con Francisco de Goya, el pintor? Pues hoy vamos a meternos de lleno en esa historia. La creación de un bajorrelieve de este abogado hecho por el escultor Juan Up. Vamos a ver todo el proceso, el encargo, la investigación que hizo, casi de detective, sobre ese posible parentesco, que es sorprendente, ¿eh? Y también el tema central de la obra, que conecta a los dos Goya con la idea de justicia. Para guiarnos, tenemos varios materiales. Algunos textos de la web del escultor, de Juan Up. En concreto uno que se llama Escultura de bajorrelieve de José María Goya, Goya y la justicia. También la transcripción de un video de su canal de YouTube, Enclave de Goya, relieve José María Goya. Y un epílogo, un texto llamado Ecos de Goya, un reflejo atemporal, que parece una reflexión ya a posteriori. ¿Qué buscamos? Pues entender bien esta historia. Cómo trabajó el escultor, qué pistas hay del parentesco, algunas muy curiosas, ver cómo la idea de justicia une a estas dos figuras, separadas por siglos, y, bueno, pensar un poco si las cosas de la época de Goya siguen pasando hoy. Venga, vamos a ello. Como decíamos, todo empieza con un encargo, profesional. Al escultor Juan Up le piden hacer un bajorrelieve en bronce. Ya sabes, esa escultura que sobresale un poquito del fondo. Exacto. El modelo. José María Goya, abogado de un despacho en Madrid, Goya y Delgado Asociados. Y según cuenta el propio artista, es un encargo que le atrapa enseguida, no solo por el reto técnico, que un bajorrelieve siempre lo tiene, es sutil, Sí, tiene su miga. sino, claro, por el apellido, Goya. Es que esa palabra, para alguien que trabaja con imágenes, tiene un peso enorme. Te resuena, te hace preguntas, ves conexiones. Es casi magnético. Totalmente. Y además, el propio escultor dice que su forma de trabajar no es solo hacerle escultura y ya. Él busca como involucrarse más, ¿no? Conectar a un nivel más personal, más sensitivo con la persona que retrata, con su historia. Claro, no es solo sacar el parecido físico, es intentar captar algo más, una esencia, digamos. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, muy interesante. Porque buscando esa esencia, explora el parecido físico de una forma muy peculiar. Decide usar un software, un programa de análisis facial, Ajá. para comparar los rasgos antropométricos, las medidas de la cara, las proporciones de su modelo José María, con los del pintor Francisco de Goya. Y el resultado, según cuenta él mismo, le deja pasmado, vamos, de piedra. El programa encuentra una similitud asombrosa, sobre todo en algunas medidas clave de la cara. O sea que no es solo que él lo viera parecido. No, es que la tecnología parecía darle la razón, de forma medible, cuantificable. Para él fue un shock, un momento de impacto. ¿Y el abogado? ¿Qué decía el abogado? ¿Sabía algo de esto, de un posible parecido o la conexión familiar? Pues es curioso, porque el escultor le pregunta, claro, y José María Goya le dice que sí, que en su familia siempre se ha comentado Sí. la posibilidad de ser parientes del pintor. Ah, vale. Pero admite que documentos, pruebas escritas, pues no tienen, que es más una tradición oral, una sospecha familiar. Entiendo. O sea, la puerta abierta, pero sin confirmar. Exacto. Queda ahí, en el aire. Pero el escultor no se queda solo con el software o lo que dice la familia. Habla de algo más, ¿no? Como de un sexto sentido. Sí. Lo menciona. Dice que es algo que ha desarrollado con los años, con la profesión. Claro. Después de mirar tantos rostros, de estudiar cómo se repiten ciertos rasgos, ciertas miradas en las familias, ¿no? Una intuición de escultor. Que hay un nexo inequívoco e inquietante entre el abogado de ahora y el pintor de hace 2 siglos. Es una convicción muy fuerte, más allá de la pura lógica. Me parece fascinante cómo mezcla eso, la intuición artística, tan personal, con las herramientas tecnológicas. El vídeo de YouTube que decíamos en clave de Goya hace justo eso. Sí, lo muestra. Muestra una superposición digital de los retratos de los dos Goya y señala dónde coinciden las medidas, sobre todo dice que en los ojos. Es como si quisiera visualizar, hacer tangible esa intuición que tiene. Buscar una prueba visual. Exacto. Un puente entre lo subjetivo y lo objetivo. La intuición le dice algo y la tecnología parece confirmárselo.
visualmente. No es una prueba de parentesco, claro, pero sí un indicio visual muy potente, que alimenta su interés y marca la dirección de la obra. ¿Posible históricamente? La intuición y el software dicen una cosa, pero ¿y los registros? La genealogía. Ahí es donde la historia, digamos, pone un poco el freno. El propio escultor investiga, ¿eh? Y menciona en su web lo que dicen algunas fuentes históricas. ¿Qué dicen? Pues que la línea de descendencia directa, documentada, de Francisco de Goya, se extinguió, con su nieto o bisnieto Mariano Goya. Vaya. Así que, si nos ponemos estrictos con los papeles, encontrar un vínculo directo y comprobable con alguien que hoy se apellide Goya, pues es muy complicado. Muy difícil. Entonces, ¿cómo encaja el escultor eso? La historia dice que no, pero su intuición y el ordenador dicen que sí. Bueno, él no intenta rebatir la historia oficial, no presenta una prueba genealógica nueva. Su enfoque, tal como lo describe, es más bien plantear una duda razonable. Ajá. Se apoya en la fuerza del parecido físico, que él ve extraordinario, y en otras cosas que investiga. Es como si dijera, vale, los papeles igual no dicen nada, pero mirad esto, ¿no es sorprendente? Es casi como un abogado, ¿no? Sin prueba directa, pero acumulando indicios fuertes. Un caso circunstancial. Exactamente, esa es buena comparación. Y hay otro dato que mira al principio. ¿De dónde viene el apellido? Goya es vasco. ¿Sí? Y al escultor, los rasgos de José María, de hecho, le recordaban a gente del norte. Pero bueno, lo que de verdad dispara todo, la conexión fuerte, no es tanto el origen del apellido. Es la cara. Es la comparación facial directa. Ese fue el momento clave, el catalizador, que le hizo profundizar mucho más. Y esa profundización le lleva a mirar hacia la ciencia, a la conexión entre cómo nos vemos por fuera y nuestra genética. Correcto. Le pica la curiosidad y busca estudios sobre el fenómeno de los dobles, los lookalikes. Gente que no es familia, pero que son clavados. Esos mismos. Y encuentra una investigación muy interesante que salió en la revista Ellipse. Se basa en el trabajo de un fotógrafo canadiense, François Brunel. Este hombre se pasó años retratando a parejas de desconocidos que eran casi idénticos. ¿Y qué descubrió el estudio científico con esas fotos? Pues algo muy llamativo. Los científicos no se quedaron en la anécdota del parecido. Cogieron a las parejas de dobles más alucinantes de Brunel, confirmaron que no eran familia y les analizaron el ADN. ¿Así? Sí, sí. Estudiaron el genoma completo, el epigenoma, que son como las instrucciones que activan o desactivan genes, y hasta el microbioma, los bichitos que viven en nosotros. ¿Y la conclusión? Pues que esas personas tan parecidas, con que no fueran familia, compartían muchas más variantes genéticas comunes que la gente que no se parece y no es familia. Anda. O sea que el estudio sugiere que un gran parecido físico, aunque sea casual, puede tener una base genética debajo. Que nuestra cara quizá refleja nuestra genética profunda más de lo que pensamos, incluso sin ser parientes directos. O sea, que la intuición del escultor sobre el parecido de los Goya, que ya tenía el apoyo visual del software, Ajá. ahora encuentra como un eco en la ciencia. No prueba que sean familia, pero sí sugiere que un parecido tan fuerte quizá no sea solo casualidad, Exacto. que podría indicar algún tipo de conexión genética, más profunda, más remota. Le añade una capa de intriga científica muy fascinante al tema. Precisamente, le da como un marco teórico, aunque sea especulativo, a esa sensación tan fuerte que tuvo al comparar las caras. Y todo esto, fíjate, es antes de empezar a modelar el barro. Es parte de su proceso de meterse en la historia. Hablando del proceso, ¿cómo usa toda esta información? La investigación del parecido, la posible genética, la historia familiar. ¿Cómo lo lleva al bajo relieve? Pues Juan App describe una fase de exploración visual. Muy metódica, ¿eh? Antes de tocar el bronce. Hace bocetos a lápiz, dice que prefiere el dibujo tradicional, su calidez, su inmediatez, aunque también prueba cosas con inteligencia artificial, como parte de la exploración. Curioso. Y sigue trabajando, claro, con las comparaciones de las caras, las medidas que ya comentamos. Pero el objetivo de toda esta preparación, imagino, no es solo que se parezca a José María Goya. Busca algo más, ¿no? Un concepto, una idea. Exactamente. Busca un hilo conductor, algo que vaya más allá del parecido o de si son familia o no. Y lo encuentra. Lo encuentra en un concepto de mucho peso, la justicia. La justicia. Sí, y aquí es donde la obra, para mí, adquiere una dimensión temática muy potente. Conecta al abogado de hoy con el pintor de hace siglos, de una forma
inesperada. ¿Y cómo articula esa conexión? A ver, suena un poco abstracto, ¿no? Un pintor del 18, un abogado del 21 y la justicia en medio. Pues lo hace de una forma muy interesante. Por un lado, presenta a Francisco de Goya no solo como el genio de la pintura, sino como un testigo crítico, un cronista visual de su tiempo, implacable. ¿Ya? Un Goya que usó sus pinceles, sus grabados, para denunciar las injusticias, los abusos de poder, la corrupción, la superstición, la brutalidad de la guerra. Vamos, para retratar los esperpentos de la España de su época, como diría luego Valle Inclán. Un Goya muy comprometido. Casi un periodista gráfico antes de tiempo. Podría verse así, sí, un artista que no miraba para otro lado. Y por otro lado, sitúa a José María, Goya, el abogado de civil, en una posición parecida, pero en nuestro tiempo. Entiendo. Lo ve como un profesional que trabaja en la justicia formal, buscando la verdad jurídica en los tribunales, que lidia con los conflictos, las complejidades legales de hoy. Y aquí viene la conexión clave. El escultor sugiere que, en esa búsqueda de la verdad, de la equidad, el abogado también se enfrenta, a su manera, a esperpentos de hoy. Anda. Esperpentos hoy. Claro, quizá no los monstruos de Goya, la guerra, la Inquisición, pero sí las distorsiones, las injusticias, las sinrazones que pueden darse en el sistema legal o en las relaciones humanas que acaban en juicio. Entiendo. Es una analogía audaz. Los dos Goya, cada uno en su ciclo, con sus herramientas, el arte, el derecho, enfrentándose a las sombras de su tiempo, a la injusticia, a la irracionalidad. Exactamente. Por eso el bajorrelieve se titula Goya y la justicia. No es solo retrato de José María Goya. El título ya lo dice todo. Exacto. Declara la intención de ir más allá de la cara. Quiere capturar esa conexión temática, esa supuesta esencia compartida en la lucha por la verdad, por la justicia. El escultor hasta menciona la famosa frase del grabado de Goya: «El sueño de la razón produce monstruos», Claro. sugiriendo que esa idea resuena tanto en las pesadillas que pintó Francisco como en las complejidades a las que se enfrenta José María en su trabajo. Es una reinterpretación muy personal, desde luego, y muy potente del encargo original. Convierte un retrato en casi una declaración sobre la continuidad de ciertas luchas humanas. Sin duda, la obra se carga de significado. Se vuelve un diálogo entre dos épocas, dos figuras y una idea central. Y todo eso catalizado por la intuición y la investigación del escultor. Y parece que meterse tanto en el mundo de Goya tuvo más consecuencias, más allá del bajorrelieve. El epílogo ese, Ecos de Goya, un reflejo atemporal, sugiere que el escultor siguió dándole vueltas. Sí, ese texto es muy interesante, amplía la perspectiva. Quien lo escribe, que todo indica que es el propio escultor reflexionando después de la obra, traza paralelismos muy directos y bastante sombríos, entre la España de Goya y la nuestra, la de hoy. ¿Qué tipo de paralelismos? ¿Qué señala? Pues menciona cosas muy concretas de la época de Goya. La corrupción política como algo normalizado, la violencia física o no, la superstición, el pensamiento mágico y la manipulación de la religión como forma de control social, lo que Marx llamó el opio del pueblo. Temas que Goya plasmó con una crudeza brutal. Y la tesis del texto es que eso no ha desaparecido, que quizá ha cambiado de forma. Exacto. Sugiere que, aunque por fuera parezca distinto, las dinámicas de fondo siguen ahí. Ya no tenemos quizá a la Inquisición quemando gente en la plaza, pero argumenta que hay nuevas formas de control, de evasión, nuevos opios para la masa. ¿Cómo cuáles? Señala directamente a las redes sociales, las plataformas de streaming, la avalancha de notificaciones, las aplicaciones, mecanismos que, según él, nos fragmentan la atención, polarizan todo, nos meten en un ruido constante que impide pensar críticamente, que nos distraen de problemas más gordos. Vaya. Un nuevo tipo de sueño de la razón, adaptado al siglo XXI. Es una visión bastante crítica del presente, sí, usando a Goya como espejo. Muy crítica. Y esta reflexión sobre cómo las sombras de Goya siguen ahí rondando le provoca una nueva inquietud artística. El texto acaba diciendo que esta experiencia le ha empujado a empezar algo nuevo, inspirado directamente en las pinturas negras de Goya. Las pinturas negras, las más oscuras, las más enigmáticas.
las que pintó en las paredes de su casa, la Quinta del Sordo. Esas mismas. El autor siente que ahí, en esas pinturas, Saturno, el aquelarre, el duelo a garrotazos, Goya destiló una verdad, atemporal y brutal sobre nosotros. Sobre la condición humana. Sí. Nuestros miedos, la violencia irracional, la locura colectiva, la oscuridad que llevamos dentro. Y siente la necesidad de explorar eso, de dialogar artísticamente con esa visión tan descarnada, como si el bajorrelieve de José María Goya hubiera sido solo el primer paso, el inicio de una conversación más larga y profunda con el legado del pintor. Fascinante. Entonces, si repasamos todo el viaje, empezamos con un encargo, esculpir a un abogado apellidado Goya, y hemos acabado hablando de software facial, de intuiciones, de genealogía, de genética, de dobles, Ajá. de la justicia como tema a través de los siglos, de los esperpentos de hoy y hasta de las pinturas negras. Ha sido un viaje inesperado, desde luego. Totalmente. Hemos seguido al escultor, a Juan Up, en un proceso que va mucho más allá de hacer un retrato. Es una investigación personal, artística, que mezcla la observación, la tecnología, la historia familiar, la historia del arte, la reflexión social. Hemos visto cómo Francisco de Goya y José María Goya quedan conectados, no solo por esa posibilidad intrigante de la sangre, Que sigue ahí como duda razonable. exacto, sino de forma más sólida en la obra, por ese hilo conceptual de la justicia, reinterpretado hoy. Y como remate, hemos visto cómo las preocupaciones de Goya de hace 2 siglos siguen generando ecos, siguen haciéndonos preguntas hoy, muy pertinentes. Visto así, el bajorrelieve Goya y la justicia tiene muchas capas. No es solo la cara de un hombre, es el resultado de una hipótesis sobre un linaje, es un puente temático entre épocas, es un diálogo con un maestro de la pintura, y al final es la cristalización de la interpretación muy personal de un artista sobre todo esto. Y quizá todo este caso, esta pequeña historia alrededor de un encargo, nos deja flotando preguntas más grandes, ¿no? Por ejemplo, ahora que tenemos estas herramientas de reconocimiento facial, la genética avanzando tanto, ¿cómo va a dialogar esta nueva forma de ver conexiones basadas en la apariencia con la genealogía tradicional, la de los documentos? Interesante. Se abre una nueva vía para mirar al pasado. Quizá más especulativa, pero sugerente. Y por otro lado, pensando en esos ecos de Goya y la crítica al presente. El arte hoy, en todas sus formas, pintura, cine, performance, arte digital, lo que sea, ¿sigue cumpliendo esa función de espejo crítico que tuvo Goya? ¿Quiénes son los artistas que hoy nos obligan a mirar a los monstruos que producen nuestro propio sueño de la razón? Monstruos tecnológicos, sociales, políticos. Son ideas que quedan ahí, resonando, para seguir dándoles vueltas mucho más allá de este análisis concreto.